El tema que vamos a cubrir hoy día es el de discutir las propiedades de un estimador que se llama el estimador de mínimos cuadrados no lineales. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser presentarles una pequeña motivación respecto a por qué podríamos estar interesados en utilizar este estimador. Típicamente estamos interesados en describir la esperanza condicional de Y en X. Ese es uno de los objetos de interés que generalmente tenemos. Tenemos un modelo para el tipo de cambio real, para la tasa de interés, para la inflación o lo que fuera. Creemos que depende de un conjunto de determinantes. Dentro de estos X podrían estar también, obviamente, rezagos de las propias variables Y, ¿no es cierto? Conjuntos regresores. Y estamos interesados en estimar este vector de parámetros beta. Lo que típicamente ocurre es que nosotros no conocemos la forma funcional o la manera en que Y se relaciona con X, y muchas veces Y puede relacionarse con X de una manera no lineal. Gran parte de las veces la no linealidad que hace la relación de Y con X puede caracterizarse de modo tal que la esperanza condicional de Y en X la podemos describir como una función M, que depende del conjunto de regresores X y el vector de parámetros de interés beta. Y lo que típicamente nosotros hacemos para poder utilizar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el de asumir que la esperanza condicional de Y en X, que se resume en esta función M, si es que es no lineal, es tal que puede factorizarse de un modo tal en que siendo no lineal en los regresores, siendo una función no lineal en los regresores, sea una función que sea lineal en parámetros. Entonces, por ejemplo, un modelo podría ser lineal en tendencia, cuadrático en tendencia, cúbico en tendencia, etcétera, o cualquier otra variable. Y lo que ocurre entonces es que, siendo no lineal en la tendencia en este caso, es de todos modos lineal en el vector de parámetros a estimar, porque tenemos un parámetro asociado a la tendencia lineal, otro a la tendencia cuadrática, otro al componente cúbico y así sucesivamente. Entonces, si es que nosotros tenemos un modelo en el cual la esperanza condicional de Y en X, que se expresa en una función potencialmente no lineal M, puede ser separable en una función en la cual la función m es expresable como una función que es lineal en el vector de parámetros. Puede ser no lineal en los regresores, pero es lineal en el vector de parámetros, entonces sabemos que podemos estimar esto utilizando mínimos cuadrados ordinarios. Lamentablemente, hay muchos casos en los cuales eso no se puede hacer. Tenemos algunos casos en los cuales la función con la que estamos trabajando es una función que es no lineal en el vector de parámetros. Acá les presento algunos ejemplos en los que eso ocurre, pero ya hemos visto algunos ejemplos también en este mismo curso. Por ejemplo, como hemos discutido, la restricción de factores comunes, cuando hemos visto la modelación de general particular, hemos visto que para la estimación de los parámetros, cuando tenemos la restricción de factores comunes, lo que ocurre es que la especificación va a tener restricciones no lineales entre parámetros y por lo tanto no va a poder ser estimada por mínimos cuadrados ordinarios y debiese estimarse por una variante de mínimos cuadrados no lineales. Otro caso en el cual podríamos ganar eficiencia utilizando mínimos cuadrados no lineales es, por ejemplo, cuando teníamos una relación de cointegración, como hemos visto que la representación de corrección de errores genera no linealidades entre parámetros y por lo tanto podríamos estimar más eficientemente los parámetros utilizando mínimos cuadrados no lineales en lugar del procedimiento en dos etapas que hemos discutido para cointegración. ¿Ok? Entonces, la idea es que este estimador no es simplemente entender las propiedades de este estimador no es simplemente un capricho académico, no es solamente un refinamiento que queremos hacer, sino que es fundamentalmente útil en muchos casos. Muchas veces las teorías en las que nosotros trabajamos son teorías, o generalmente son teorías que implican relaciones no lineales entre variables, y muchas veces las teorías nos entregan formas funcionales que dependen no linealmente de vectores de parámetros. Y por lo tanto, queremos poder encontrar maneras de poder estimar estos parámetros cuando tenemos relaciones no lineales en el vector de parámetros. Recuerden que para lo único que necesitamos o que podemos utilizar mínimos cuadrados no lineales es cuando la relación, esta m, es no lineal en el vector de parámetros, pudiendo ser o no lineal en los regresores. ¿Ok? Bien, todo lo que voy a hacer ahora va a ser simplemente hacer un breve repaso del estimador de mínimos cuadrados no lineales. Yo asumo que algunos de ustedes, por ejemplo, los que hicieron el curso de pregrado conmigo, han debido ver, han visto algo de esto ya. Los que no vieron mínimos cuadrados no lineales, les pido si pueden me manden por el chat diciendo quienes no vieron este tema para que para ver la velocidad con la cual puedo cubrir esto, si es que ya tienen alguna familiaridad con este estimador. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer, voy a presentarles el estimador, voy a derivar o voy a mostrarles cómo podemos obtener estimadores de este parámetro o de este vector de parámetros, cómo hacemos inferencia y luego presentarles algunas aplicaciones más. ¿Ok?
Bien, ¿cuál es la idea básica entonces? La idea básica es que en el chat veo que no hay nadie que esté respondiendo, entonces estoy asumiendo que todos han visto mínimos cuadrados no lineales en algún caso. Ok, Sebastián no lo vio. Pedro tampoco. Ok. Melanie tampoco. Perfecto, ya. Muy bien. Entonces, suficiente gente que no lo ha visto. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea básica es la misma que tenemos cuando estamos tratando de encontrar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, es decir, minimizar la suma de cuadrados de los residuos. Y lo que hacemos en mínimos cuadrados ordinarios es simplemente tomamos como nuestros u's a y sub t menos la esperanza condicional de y en x, que asumimos que es una forma funcional que depende linealmente del vector de parámetros. Acá lamentablemente eso no ocurre. Esta función m es no lineal en el vector de parámetros y por lo tanto queremos minimizar la suma cuadrada de los residuos y denominar al estimador de mínimos cuadrados no lineales como aquel que minimiza esta expresión. El estimador de OLS hacía lo mismo, pero en el caso en el que m era una función lineal en el vector de parámetros. Y si es que lo expresamos en términos vectoriales, vamos a tener que nuestro u transpuesta u, que es simplemente igual a la suma de cuadrados de los residuos, va a derivarse de esta manera, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer ahora va a ser presentarles un objeto de interés que va a permear en todo lo que utilizamos en nuestro estimador, que va a ser el jacobiano vamos a llamar una matriz jacobiana, la matriz Z, y una matriz jacobiana es simplemente la transpuesta de un gradiente, ¿no es cierto? Entonces, el jacobiano lo que hace básicamente es lo siguiente, o lo que vamos a hacer acá es, vamos a mostrar por qué necesitamos derivar este jacobiano en un minuto más. Lo que vamos a hacer es simplemente, tenemos T observaciones, ¿no es cierto? Tenemos una muestra de, yo qué sé, 50 datos, y tenemos, por decir algo, 4 regresores, K es igual a 4 betas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar derivar la matriz de jacobianos, y la matriz de jacobianos lo que va a hacer es simplemente va a tomar la derivada de esta función m respecto a cada vector de parámetros. Entonces, en cada columna vamos a colocar la derivada de m respecto a beta sub 1, respecto a beta sub 2, respecto a beta sub 3, respecto a beta sub 4, hasta beta sub k. Y en cada fila lo que vamos a colocar es que vamos a, luego de que hemos derivado esta m respecto a cada vector de parámetros, lo que vamos a hacer ahora es evaluar esta m en la observación 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, así hasta la observación t. Entonces, por las filas lo que tenemos es la evaluación de la derivada de la función m respecto a cada parámetro, evaluada en cada observación. ¿Ok? Y obviamente evaluada, dado un valor de beta y dada cada observación de y y de x. ¿Ok? ¿Cuál es la idea entonces? ¿Por qué necesitamos este z? Porque si es que nosotros tomásemos el estimador de mínimos cuadrados no lineales como aquel que minimiza esta expresión, una de las maneras en las cuales podríamos intentar encontrar el argumento que minimiza esta expresión es simplemente derivar la suma de cuadrados residuos que tenemos acá, perdón, derivar esta suma de cuadrados residuos que tenemos acá, ¿no es cierto?, respecto a beta, y al derivar esta expresión respecto a beta y encontrar cuál es la raíz o cuál es el beta que hace que esta condición de primer orden se satisfaga, si ustedes derivan esta expresión, que acá la hemos puesto en términos vectoriales o matriciales, ¿no es cierto?, lo que hacemos al derivar respecto a beta es que evalúen en casa que esto efectivamente ocurre, pero al derivar respecto a beta, esta expresión de acá van a llegar a esta expresión. Y esta expresión obviamente depende entonces de la matriz de jacobianos, porque recuerden que estamos derivando esta expresión respecto a beta, y entonces la derivada de m respecto a beta, transpuesto, va a ser nuestra matriz Z. Y por lo tanto, entonces, el estimador de mínimos cuadrados no lineales debiese en principio satisfacer esta condición de primer orden. ¿Sí? Y como ven entonces acá tenemos la expresión que tiene que ver con la matriz jacobiana transpuesta, y esto que está en el corchete de acá es como el U gorro una vez que nosotros tenemos nuestro estimador, ¿no es cierto? Entonces esta parte de acá es como si fuese nuestra estimación, como nuestro Y gorro, este término de acá es como nuestro Y gorro, y esta es Y menos Y gorro, que sería como el U gorro. Esto sería el U gorro de la regresión. Entonces lo que me está diciendo esto es que el estimador beta gorro tiene que ser tal que nos satisfaga la condición de que el U gorro resultante con ese beta gorro tiene que ser ortogonal a la matriz jacobiana Z, evaluada en ese mismo beta gorro. Entonces déjenme decirles algunas cosas que son como obvias respecto a este estimador. La primera de ellas es que si ustedes piensan en que el m se puede expresar como una función lineal del vector de parámetros, o sea que m lo podemos expresar como x beta, donde recuerden que en x podríamos tener rezagos de y, podríamos tener funciones no lineales de regresores, no importa. Lo único que necesitamos es que sea lineal en beta, en el vector de parámetros. Si m fuese lineal el vector de parámetros, entonces obviamente la matriz de jacobianos, que sería la derivada respecto al beta transpuesta, va a ser simplemente igual a x.
Y entonces ustedes ven que obviamente el estimador de mínimos cuadrados ordinarios va a ser simplemente un caso particular del estimador de mínimos cuadrados no lineales, que es obviamente el caso en el que m es simplemente x beta. ¿Por qué? Porque acá nos va a quedar, en lugar de la matriz Z, ya no va a depender de beta gorro, porque la matriz Z es simplemente igual a X, entonces nos va a quedar X transpuesta Y menos, y acá debería aparecer X beta gorro. Y obviamente esas son las condiciones normales que ustedes han derivado el estimador de mínimos cuadrados ordinarios y con esa han obtenido el estimador OLS, ¿no es cierto? Entonces, obviamente el estimador OLS es un caso particular del estimador de mínimos cuadrados no lineales. El estimador de mínimos cuadrados no lineales es un estimador, es un caso general en el cual hacemos filosóficamente lo mismo, que es encontramos el beta gorro que hace que la matriz de jacobianos Z sea ortogonal al U gorro, ¿no es cierto? Y en el caso de OLS, la Z coincide con el X y por lo tanto entonces el beta gorro lo que hace es que nos descompone Y en un componente que es la proyección de Y en X, que sería esta parte de acá, ¿no es cierto? Y la otra parte de acá sería simplemente el espacio ortogonal al espacio barrido por las X, que sería en este caso el U gorro, ¿sí? Pero mínimos cuadrados no lineales entonces es un caso más general. La siguiente cosa que ocurre es que si es que estamos en el caso en el que m no puede expresarse como una función lineal de beta y por lo tanto z no es x, esto va a ser una función que va a ser no lineal de beta y esto obviamente es una función que es no lineal de beta. Por lo tanto, todo esto va a ser una función no lineal de beta, por lo tanto, esto quiere decir que van a haber potencialmente más de una raíz que va a satisfacer esta condición de primer orden. Va a haber potencialmente más de un mínimo y recuerden que esta derivada lo que está encontrando son simplemente puntos críticos. Por lo tanto, ni siquiera garantizamos que este sea un mínimo, que es lo que estamos buscando. Lo que hacemos al derivar una condición de primer orden puede ser que estemos encontrando un máximo en lugar de encontrar un mínimo, que es obviamente algo que no nos gustaría. Pero lo importante entonces en este caso es que el estimador de mínimos cuadrados no lineales, si es que lo utilizásemos, aquel que nos encuentre una solución a este problema, lo que va a ocurrir es que, en primer lugar, no vamos a poder encontrar una solución analítica. Analítica quiere decir que no podemos derivarla con papel y lápiz, no va a haber una expresión derivable analíticamente, sino que vamos a tener que utilizar métodos numéricos para obtener estimadores del beta gorro. Eso vamos a discutirlo en un minuto más. Y la siguiente cosa es que obviamente el estimador que estamos obteniendo acá, perdón, las raíces que resuelven este problema, los valores de beta gorro que hacen que estos sean iguales a 0, no necesariamente van a ser uno, van a haber varios, van a haber potencialmente varios valores de beta gorro que hacen que estas condiciones de primer orden se satisfagan. Obviamente en el caso de mínimos cuadrados ordinarios, cuando m era igual a x beta y z era igual a x, lo que ocurría es que había un solo beta gorro que resolvía esta condición de primer orden. ¿Por qué? Porque en el caso en el que m sea simplemente x beta, entonces lo que ocurre es que la función objetivo va a ser cuadrática en beta, la condición de primer orden va a ser lineal en beta y por lo tanto va a obtener una solución analítica para el beta gorro. Y la siguiente cosa es que esta función objetivo, en el caso de OLS, es globalmente cóncava y por lo tanto quiere decir que hay un solo mínimo global. En cambio acá pueden haber varios mínimos locales y idealmente un solo mínimo global, pero obviamente no conocemos cuál es ni podemos derivarlo analíticamente. La pregunta entonces es cómo podemos encontrar un estimador para este vector de parámetros. Entonces, recuerden que cuando ustedes han hecho, por ejemplo, máxima verosimilitud, corrían generalmente con el mismo problema, ¿no es cierto? La función de verosimilitud era una función que era no lineal, el vector de parámetros, y lo que hacían era utilizar métodos numéricos para tratar de encontrar el estimador de, de máxima verosimilitud o cuasi máxima verosimilitud. Obviamente, los casos en los cuales no tenían que el estimador de máxima verosimilitud era correspondiente al estimador de mínimos cuadrados ordinarios con el supuesto de normalidad de los errores, por ejemplo, ¿no es cierto? En los cuales sí había solución analítica. Pero cuando no había solución analítica, lo que han hecho ustedes es que están utilizando típicamente el método de Newton-Raphson o variantes del método Newton-Raphson, como el quasi-Newton y otros métodos. Y lo que hacían esos métodos era que utilizaban la función objetivo que querían maximizar y hacían una aproximación de segundo orden a la función objetivo. Y lo que hacían con esa aproximación de segundo orden, ¿por qué hacían una aproximación de segundo orden? Porque sabían que haciendo una aproximación de segundo orden a la función objetivo, la derivada de una función objetivo de segundo orden va a tener una condición de primer orden que va a ser lineal. Y por lo tanto, entonces lo que hacían era garantizar que si partían de algún punto, podían obtener un algoritmo iterativo en el que hacían la aproximación a la función objetivo, la aproximaban cuadráticamente y con eso tenían una solución analítica para poder iterar hasta idealmente converger en el estimador del vector de parámetros. Acá vamos a hacer algo similar, no va a ser igual, pero va a ser similar filosóficamente.
Y lo que vamos a hacer es utilizar el método que se llama el método de Gauss-Newton. Y Gauss-Newton, obviamente, imagínense probablemente dos de las mentes más brillantes que han poblado esta Tierra, Gauss y Newton, que independientemente pensaron en métodos para poder resolver este tipo de problemas hace ya siglos atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea de Gauss-Newton? La idea de Gauss-Newton es básicamente la siguiente. Reconocemos que si la función objetivo fuese cuadrática en el vector de parámetros, sabemos que la condición de primer orden respecto a beta va a ser lineal en el vector de parámetros y por lo tanto voy a poder obtener una solución analítica para eso. Entonces, lo que nos dice Gauss-Newton es, hagamos lo siguiente entonces. Tratemos de hacer que la función objetivo que estamos resolviendo no sea la función objetivo original, que es una función que es no lineal en el vector de parámetros y por lo tanto nos va a llevar a condiciones de primer orden que van a ser no lineales también en el vector de parámetros. Lo que vamos a hacer es entonces tratar de forzar a que la función objetivo con la que trabajemos sea cuadrática en el vector de parámetros. Por lo tanto, no vamos a resolver el problema de verdad, sino vamos a resolver una aproximación al problema. Y entonces, al resolver una aproximación al problema, nos damos cuenta que lo que ha hecho que la función objetivo no sea cuadrática en el vector de parámetros es que m no es lineal en el vector de parámetros. Y por lo tanto, lo que nos propone el algoritmo de Gauss-Newton es hacer una aproximación de Taylor de primer orden a m, ¿no es cierto? En torno a un valor inicial. Y ese valor inicial es lo que vamos a llamar un guess, un tincazo, un valor que con el que ustedes tienen que partir. Entonces, todos los algoritmos iterativos, tal como les dijeron en Newton-Raphson, lo que requieren es, en primer lugar, colocar una condición inicial, ¿no es cierto? Entonces, ustedes colocan una condición inicial, vamos a discutir un poco más respecto a maneras en las cuales podemos escoger más eficientemente estas condiciones iniciales, pero parten con un guess de beta, del vector de beta. Entonces, por ejemplo, acá ustedes dicen, mira, yo creo que el beta sub 1 vale 8, el beta sub 2 vale 0.4 y el beta sub 3 vale menos 0.2, por decir algo. Entonces, le dan valores iniciales a esos valores de beta, a ese vector de beta. Y dados los valores iniciales, lo que hacen es una aproximación de primer orden de este m en torno a este beta sub 0, este vector beta sub 0. Entonces va a ser simplemente la misma función m evaluada en este vector, más la primera derivada evaluada en beta sub 0 por, como estamos haciendo la aproximación de primer orden, beta menos beta sub 0. Entonces lo que hemos hecho acá es que la función m, que era no lineal en beta, la hemos hecho que sea una aproximación que es lineal en torno a este beta sub 0. Entonces, pasando por el beta sub 0, lo que hacemos es que hacemos una aproximación lineal a la función m. Si la función m era muy no lineal, lo que hemos hecho es que hemos hecho creer que la función m es lineal, pasando por beta sub 0. ¿Ok? Y entonces lo que hacemos es que en lugar de resolver el problema de minimizar la suma de cuadrados reducidos utilizando el verdadero m, lo que hacemos es minimizamos la suma de cuadrados reducidos, pero utilizando la aproximación de primer orden a m. Entonces utilizamos esta aproximación de primer orden y noten ahora que dado que beta sub 0 es dado y conocido por nosotros, dado que m es una función que es conocida y dado que x son regresores conocidos, entonces esta cosa acá, este primer término de acá, va a ser simplemente una constante, dado el guess de beta, ¿sí? Esta cosa de acá va a ser la derivada de m, pero evaluada en la muestra que tenemos, en los x que tenemos, y evaluada en el guess o el tincazo de beta sub 0 que teníamos, y por lo tanto es conocido también. Este beta sub 0 es conocido, y lo único que es desconocido ahora es el argumento respecto al cual queremos hacer la minimización, que es beta. Y por lo tanto, entonces, lo que hacemos es derivamos esta función objetivo respecto a beta, igualamos eso a 0, y ahora sabemos que como la función objetivo es cuadrática en beta, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una solución analítica para esto porque la derivada va a ser lineal en beta. Encontramos el beta que resuelve esa condición de primer orden y llamamos a ese beta sub 1. ¿Ya? Entonces, beta sub 1 va a ser el vector de betas que resuelve esta aproximación al problema. Y si ustedes lo hacen en casa con calma, van a demostrar que este beta sub 1 va a ser simplemente deriven esta expresión respecto a beta, ¿sí? Deriven todo esto respecto a beta y van a llegar a que este beta es simplemente esta expresión de acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Que es el beta sub 0 más algo, donde ese algo tiene que ver en parte con lo que hemos encontrado como parte de la solución para nuestro problema de mínimos cuadrados no lineales que hemos discutido antes, es decir, evaluar esto como si fuese el U-gorro en nuestro tincazo, y acá tenemos nuestro matriz de jacobianos evaluado en nuestro tincazo, y acá tenemos nuestro z transpuesta a z inversa evaluado en nuestro tincazo, ¿ok?
Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Dado que el beta sub 0 era un tincazo que teníamos, o era un guess que teníamos, entonces lo que hacemos ahora es que este beta sub 1 en teoría debería ser una mejor aproximación al tincazo. Y por lo tanto lo que debemos hacer ahora es utilizar este beta sub 1 como nuestro próximo guess, hacer la aproximación de Taylor de primer orden, ya no en torno a beta sub 0, sino en torno a beta sub 1, encontrar esta aproximación de Taylor de primer orden acá, reemplazarla acá, derivar esto respecto a beta, y al derivar esto respecto a beta van a obtener la misma condición de primer orden, solo que toda esta parte de acá va a estar en función de beta sub 1 ahora, ya no de beta sub 0, y por lo tanto van a llamar beta sub 2 al que sale de hacer la segunda iteración. Y hacen lo mismo, después beta sub 3, beta sub 4, beta sub 5, así, hasta en principio tener un estimador de beta en la ronda J que sea lo suficientemente parecido al estimador de beta en la ronda J-1. ¿Ok? Y ese va a ser el estimador, entonces, que llamamos el estimador de mínimos cuadrados no lineales. Entonces, seguramente cuando han discutido algo de Newton-Raphson, les han conversado también que una de las cosas que tienen que hacer cuando tienen un algoritmo iterativo es definir los criterios de convergencia o de tolerancia que van a tener. ¿No es cierto? Entonces, vamos a discutir eso un poquito más, en unos minutos más. Bien, una vez que tienen esto, entonces, el estimador al que este algoritmo ha convergido, entonces llaman a ese, al estimador que surgió de la última ronda, lo llaman a ese el estimador de mínimos cuadrados no lineales, y obviamente, por ejemplo, el estimador de la varianza de los errores sería simplemente evaluar la suma cuadrada de residuos en el beta gorro que obtuvieron ahora, y lo dividen esto entre t o entre t menos k. Este dividir entre t menos k es una tontera acá. Esto sí que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el estimador de mínimos cuadrados no lineales típicamente va a ser un estimador sesgado. Como es una función no lineal, ni siquiera vamos a poder saber bien el sesgo, hacia dónde está. Entonces, lo que nos interesa, como ocurre siempre en los problemas de gente adulta y problemas razonablemente complejos, es que lo que nos interesa es consistencia, ¿no es cierto? Y tanto el estimador Olita como el estimador Gorro son estimadores consistentes, pero la medallita adicional que les tenía el estimador Olita cuando trabajábamos en el caso de mínimos correlacionarios, que era que un estimador que era insesgado, un estimador insesgado de la varianza, acá eso es irrelevante. Y de hecho, por eso entonces yo tiendo a preferir el estimador Gorro nada más, porque el estimador Gorro tiene la gracia adicional de que también, como ustedes probablemente ya han demostrado, el estimador Gorro es aquel que resulta, por ejemplo, del estimador de cuasi máxima longitud, asumiendo que los errores son normales. Entonces tiene esa gracia adicional el estimador Gorro respecto al estimador Olita, y ambos estimadores, bajo condiciones de erroriedad, que vamos a discutir un poco más tarde, son estimadores que son consistentes. Bien, ¿estamos? Melanie, Pedro, Sebastián, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que este material ha sido nuevo? Bien, Melanie. Ok, perfecto. Voy a mostrarles ahora una manera alternativa en la cual podríamos interpretar el algoritmo de Gauss-Newton. Y esto tiene la gracia de que, si ustedes recuerdan, si hay una cucaracha, entre comillas, en métodos de econometría que hemos aprendido, que es bastante dúctil y lo utilizamos para muchas cosas, es OLS. OLS lo utilizamos para muchas cosas, y si aprendemos bien los fundamentos de OLS, muchos de los estimadores algo más refinados son simplemente generalizaciones de OLS. Y vamos a ver que, curiosamente, el estimador de Gauss-Newton es también un estimador que puede entenderse como una generalización de un estimador OLS para un modelo transformado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que recuerden que hemos hecho una aproximación de primer orden a M, ¿no es cierto? Y entonces hay cosas que, dado el guess, dado el tincazo, conocemos. Esta es una constante que conocemos, todo esto lo conocemos, perdón, esta parte de acá la conocemos, ¿no es cierto? Y obviamente el beta sub 0 también lo conocemos. Entonces, lo que podríamos hacer ahora es simplemente agarrar y pasar al otro lado de nuestra ecuación a todo lo que, dado beta sub 0, se conoce. Y toda esta parte de acá se conoce entonces, ¿sí? El Y obviamente se observa. Este M es la evaluación de M en la muestra de X que tenemos y en el vector de parámetros beta sub 0 de nuestro tincazo. Esta es nuestra derivada respecto al vector de parámetros evaluado en nuestro tincazo por nuestro tincazo. Y acá lo que tenemos es lo que se queda en función de beta, ¿sí? ¿Ya? Entonces vean que todo esto en términos matriciales yo lo puedo expresar como Y menos M evaluado en beta sub 0 más la matriz de jacobianos por beta sub 0 tiene que ser aproximadamente igual a la matriz jacobiana por beta más U. Y por lo tanto, entonces, como toda esta expresión yo la conozco, llamamos a toda esta expresión, dado el beta sub 0 Y estrella, y llamemos a la matriz jacobiana evaluada en beta sub 0, la llamaremos X estrella. Entonces vean que al final del día
el estimador de Gauss-Newton puede entenderse como un estimador que resulta de un proceso OLS, porque al final este modelo transformado es un modelo que es lineal en el vector de parámetros, dado el tincaso o dado el guess, o dada la adivinanza, y por lo tanto entonces yo podría obtener el estimador de beta-gorro como aquel que resulta de minimizar la suma de los residuos del modelo OLS transformado que tengo acá. Si ustedes hacen eso, el estimador, llamémoslo beta 1, dado nuestro que es beta 0, es simplemente el estimador OLS de este modelo transformado, que es X estrella transpuesta X estrella inversa, X estrella transpuesta Y, ¿sí? Y por lo tanto, como ven acá, dado que X estrella era Z y dado que Y estrella era esta expresión de acá, si ustedes hacen, reemplazan todas esas cosas acá, lo que van a hacer es que van a encontrar que justamente el estimador de beta 1, que resulta de este modelo OLS transformado, es exactamente igual al que hemos obtenido acá. Y por lo tanto, el algoritmo de Gauss-Newton que hemos derivado de este modo también puede entenderse como el estimador OLS iterativo que resulta de haber hecho esta aproximación de primer orden a un modelo transformado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Bien. Bien. Obviamente, la principal ventaja que tiene el algoritmo de Gauss-Newton, entonces, respecto a otros algoritmos, es que es bastante fácil de realizar. Ustedes van a tener que programar este algoritmo en la tarea 5. La tarea 5 va a ser una tarea un poquito más larga. Voy a tratar de dejarla, todo el material voy a tratar de cubrirlo, ojalá, entre la próxima semana y la subsiguiente. Y voy a dejarles una tarea con el tópico 5 que va a cubrir esta parte, más toda la parte de otros tópicos en los cuales también los modelos acaban siendo no lineales por otras razones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Como ven, el estimador de mínimos cuadrados o de Gauss-Newton es simplemente un estimador que en cada etapa lo que requiere es hacer un OLS donde hacemos un OLS de y menos m evaluado en la etapa anterior contra las columnas de z, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos entonces en cada etapa? En cada etapa que hacemos encontramos un nuevo beta en cada iteración, necesitamos volver a evaluar el m y volver a evaluar el z. Por lo tanto, entonces necesitamos solamente derivar la función, o perdón, la aproximación a la esperanza condicional y la primera derivada. Entonces, en el fondo necesitamos solamente sacar una primera derivada para resolver esta expresión de acá. Eso obviamente es algo distinto a lo que típicamente hacíamos, por ejemplo, en el caso de máxima resolución, porque en ese caso lo que hacíamos era hacer una aproximación de segundo orden a la función objetivo y por lo tanto necesitamos, además de gradientes o de jacobiano, necesitamos el hessiano. ¿Sí? Bien, ok. Déjenme entonces tal vez ahora tratar de comentarles algo respecto a cómo podemos, les he dejado el apunte detalla con bastante precisión cada uno de estos tópicos, por lo tanto voy a tratar de simplemente pasar sobre las cosas más importantes y les pediría que ustedes revisen con calma el apunte de Binary cosas no lineales que les dejé. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea básica de cuando ustedes utilizan un algoritmo iterativo es que ustedes necesitan varias cosas para poder utilizar ese algoritmo. Los algoritmos iterativos típicamente requieren tres componentes. El primer componente es decidir cómo van a escoger el tincazo inicial, de donde parte este algoritmo. Típicamente necesitan siempre un valor inicial con el cual partir, el beta sub 0, cómo lo escojo. La segunda cosa es cómo obtengo la próxima iteración, que es la que ya hemos discutido en este caso, ¿no es cierto? El algoritmo de Gauss-Newton nos dice cómo de beta sub 0 llegamos a beta sub 1, cómo de beta sub 1 llegamos a beta sub 2, y así sucesivamente. Y la última etapa es, o la última cosa que necesitamos es un método que nos diga cuándo y cómo debemos parar, ¿no es cierto? Cuándo debemos parar en nuestra iteración. ¿Ok? Bien. Esa es básicamente la idea que tenemos acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? ¿Bien? Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente presentarles algunas ideas respecto a qué podemos hacer respecto a los dos primeros casos, a cómo escogemos las condiciones iniciales y cómo paramos. Partamos entonces con cómo escogemos las condiciones iniciales. ¿Ok? Una cosa que va a ocurrir es que como este algoritmo es iterativo, si es que nosotros hacemos una aproximación en torno a un mal guess o un guess que está muy lejos de la solución, lo que va a ocurrir es que vamos a tardar más
en converger, o a veces puede ser que converjamos a una solución que no es la solución correcta, que encontremos una solución que no es la solución correcta. Voy a presentarles unos ejemplos de eso en unos minutos más, o mejor se las presento acá. Entonces, supongamos que la idea básica es la siguiente. Supongamos que yo parto con esta es la función objetivo, este es el valor de la función objetivo, y esta es la función que tiene respecto a beta. Entonces, como esta es una función que es no lineal en beta, y en este caso el mínimo global está en beta sub 2, y acá hay un mínimo local que está en beta sub 1, y acá hay un máximo que está entre beta sub 1 y beta sub 2. Si ustedes, por ejemplo, partiesen con cualquier valor que está en esta área, en el área A, lo que ocurre entonces es que recuerden que el algoritmo de Gauss-Newton lo que hace es que hace una aproximación cuadrática a la función objetiva. Entonces, la función que adoptaba esta forma, lo que va a hacer es que, dado el guess, digamos que ustedes dieron un guess por acá, lo que va a hacer es que va a aproximar esta función como si fuese una aproximación cuadrática en torno a este punto. Y por lo tanto, lo que va a hacer es que ustedes van a ir iterando, iterando, iterando y van a converger acá. Una vez que convergen a este punto, la aproximación cuadrática a la función objetivo en torno a este punto va a ignorar toda esta parte de acá. Y al ignorar toda esta parte de acá, va a hacer creer que la función objetivo es cuadrática nomás, es de esta forma, es como una U. Y al ser una U, va a decir, han llegado a una solución y se van a quedar ahí. Obviamente esta no es la solución, porque lo que ha ocurrido es que ustedes han partido de un lugar en el cual han llegado a un mínimo, pero ese mínimo no es un mínimo global. Un caso peor todavía podría ser que ustedes, por ejemplo, parten con un guess que esté por este lado, donde ha cambiado ya la curvatura de la función, ¿no es cierto? Que ha pasado de cóncava a convexa. Entonces, lo que ha ocurrido acá es que ahora la aproximación de segundo orden me va a entregar ya no una forma de una función de U, una aproximación de U, sino una aproximación de U invertida para la función. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que yo voy a empezar a iterar, iterar, iterar y voy a converger a un máximo en lugar de converger a un mínimo. Peor todavía de lo que ha ocurrido si estoy por este lado. Entonces, lo que tengo que hacer, si es que estoy iterando acá, es garantizar que estoy iterando hacia un máximo. Es decir, tengo que preguntar si la curvatura de esta función, evaluada en el punto en el que estoy haciendo la evaluación, me está llevando a un máximo o no. Y si no me está llevando a un máximo, tengo que hacer algo para corregir eso, para llevarme a una zona en la cual estoy yendo hacia un mínimo en lugar de ir hacia un máximo. Bien, y obviamente si es que hubiese yo partido en un área como el área B, lo que ocurre en el área B va a ser que la aproximación de segundo orden va a llevarme hacia el beta sub 2, que en este caso parecería ser que es el mínimo global. Entonces, lo que va a ocurrir es que escogiendo un guess inicial malo, entre comillas, puedo llegar a una solución que ni siquiera es un mínimo, o puedo llegar a un mínimo que no es el mínimo global. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que deberían ustedes tratar de aprender lo más posible respecto a la curvatura de la función y partir de varios guesses y tratar de ver hacia qué convergen. Entonces, lo que va a ocurrir es que partiendo de distintos guesses, con alta probabilidad van a llegar a distintos valores. Y por lo tanto, y van a tardar en algunos casos más, en otros casos menos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, es importante que ustedes entiendan que deben utilizar varios valores iniciales, ¿ya? Una cosa que puede ocurrir es que algunas veces nosotros tenemos el caso que, por ejemplo, hay algunos guesses, algunos valores de algunas adivinanzas, algunos tincazos para el beta que son económicamente implausibles y por lo tanto obviamente podemos descartar ese tipo de guesses. Puede ser que, por ejemplo, haya alguien que haya utilizado un modelo similar y que lo haya estimado para una muestra distinta. Entonces podemos tratar de utilizar eso como algún guess inicial para esto. La otra cosa que podemos hacer, en los casos en que la dimensión de beta es relativamente chica, lo que podemos hacer es tratar de, por ejemplo, dibujar o graficar cómo se ve nuestra función objetivo dándonos distintos valores de los betas. Entonces, en el caso que tenemos acá, podemos hacer un barrido de distintos valores de betas, evaluar cómo se ve la función objetivo en distintos valores y ver cómo más o menos se va a ver la función objetivo y por lo tanto podríamos ir descartando algunos lugares en los cuales partir y tratar de concentrarlos en lugares en los cuales creemos que es más probable que la solución se encuentre. Esa podría ser una manera de poder tratar de resolver este problema. Pero obviamente eso no va a funcionar si es que, por ejemplo, tenemos el caso en que tenemos muchos regresores, ¿no? Si tenemos muchos parámetros a estimar. Si tenemos muchos parámetros a estimar, obviamente no vamos a poder ni siquiera dibujar esta función. Pero lo que sí podemos hacer muchas veces es hacer una grilla. Podemos hacer un mapping de muchos valores de combinaciones de beta y evaluar esas distintas combinaciones en distintos valores de beta y con eso tener una idea más o menos de dónde podría estar
un mínimo global o dónde podría aparecer un mínimo global. Pero eso nunca garantiza que la solución a la que lleguemos sea efectivamente un mínimo global, porque tenemos muchas veces muchas soluciones y por lo tanto es importante escoger varios valores iniciales también. ¿Ok? Bien, la siguiente cosa que podemos hacer es definir cuándo paramos, una vez que nosotros estamos iterando, cuándo decidimos parar, o sea, cuándo decimos que hemos, ojalá, convergido. Y hay dos razones por las cuales podemos parar, ¿no es cierto? Una razón por la que podemos parar es que, por ejemplo, nos podemos rendir, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, estamos haciendo iteraciones y la función objetivo, ¿cuándo nos podemos rendir? Y ese tipo de problemas se llaman problemas que son ill-conditioned o mal condicionados, son problemas en los cuales el mínimo, por ejemplo, está en un valle que es muy plano. Entonces vean que acá lo que ocurre es que este valle es relativamente, tiene un puntito en el cual tenemos el mínimo del valle, pero si nuestra función fuese muy plana cerca al mínimo, lo que va a ocurrir entonces es que va a ser muy difícil discernir cuál es el mínimo, porque todos los valores se parecen mucho y no modifican mucho el valor de la función objetivo si es que cambiamos radicalmente los valores de beta. Entonces, pueden haber casos en los cuales podemos estar iterando y no converger ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es escoger dos razones por las cuales decidimos parar. Una de esas razones es que simplemente, por ejemplo, estamos iterando y no llegamos a converger como vamos a discutir en unos minutos más. En esos casos lo que podemos hacer es simplemente parar, decir, bueno, acá parece ser que tenemos una solución en un valle muy plano y puede ser que la solución esté en otra parte. Entonces tratamos de irnos a un lugar, a una región distinta para tratar de ver si es que convergemos de mejor modo ahí. ¿Ya? Y otras veces simplemente rendirnos y decir que lamentablemente no podemos identificar bien dónde está el beta porque la función objetivo es muy plana en el mínimo y por lo tanto es difícil discernir cuál es efectivamente el mínimo global ahí. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer para parar es, en primer lugar, decir cuándo nos rendimos, es decir, si es que nosotros vamos a iterar hasta que o converjamos, de acuerdo al criterio de tolerancia que vamos a discutir un minuto más, o pasemos del número de iteraciones que consideramos razonables para ver si esta región nos lleva a un lugar prometedor o no. Y las razones por las cuales podemos decir que hemos convergido, entre comillas, es monitorear si es que el beta de la iteración J se parece lo suficiente al beta de la iteración anterior, o también podemos evaluar si es que ahora, evaluando la condición de primer orden del problema original, la que hemos discutido al principio, esta de acá, ¿sí? Cuando le evaluemos en el beta de la iteración J, si las raíces que salen acá vamos a tener, yo que sé, K condiciones de primer orden, si estas K condiciones de primer orden son lo suficientemente cercanas a cero. Y por lo tanto, entonces, esa sería una segunda manera en que podemos chequear si es que hemos convergido, ¿no es cierto? ¿Ok? Si es que el beta de la iteración J se parece lo suficiente al beta de la iteración anterior, o si es que la derivada se parece lo suficiente o se aproxima lo suficiente a cero. ¿Ok? Entonces, para hacer eso, una cosa que podemos hacer es evaluar qué es lo que consideramos como que hemos convergido o que estamos lo suficientemente cerca de una iteración respecto a otra. Y para eso podemos definir dos tipos de reglas. Esta cosa acá no es valor absoluto, podría serlo, pero no es. Esta es la distancia que hay entre la iteración J y la iteración J menos 1. Y ahora vamos a discutir algunas maneras en las cuales podemos definir distancias. ¿Ok? Y entonces lo que decimos es que alguna métrica de distancia entre el beta, el vector de betas de la iteración J y el vector de betas de la iteración J menos 1 se parece lo suficiente o es lo suficientemente chica respecto a un criterio que nos damos de tolerancia. Entonces típicamente decimos, por ejemplo, que el criterio de tolerancia tiene que ser tal que la diferencia entre el beta J y el beta J menos 1, la distancia entre el beta J y el beta J menos 1, sea de 1 por e a la menos 5, por decir algo. Es decir, que se parezcan hasta el quinto decimal. ¿Sí? Que la distancia sea menor o igual al quinto decimal. ¿Sí? ¿Ok? Esa sería una manera de hacer esto. Entonces, la distancia podríamos evaluarla ya sea en términos de convergencia absoluta, es decir, evaluar cada beta, cada uno de los betas respecto a cada uno de los betas en la iteración anterior y definir una métrica de distancia, o podríamos hacer una métrica de distancia relativa, que sería el cambio porcentual que tuvo el beta en la iteración J respecto al beta en la iteración J menos 1.
Esta es una mejor aproximación de distancia. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, alguno de los parámetros sea sensible, los parámetros de medidos sean funciones de unidades distintas. Entonces puede ser que, por ejemplo, yo qué sé, el parámetro de acá sea, el verdadero parámetro sea 8457, este parámetro sea menos 0.0033 y este parámetro sea, yo qué sé, 2455. Por lo tanto, entonces, estos dependen de la escala específica de los betas. Y por lo tanto, si escogiésemos una métrica de distancia para cada beta, esa métrica de distancia va a depender de la escala de cada beta. Y por lo tanto, puede ser que innecesariamente estemos iterando demasiado o que estemos siendo demasiado refinados en los casos en los cuales no necesitamos serlo. Por lo tanto, es probablemente preferible utilizar como criterio de distancia el de distancia relativa. Un pequeño problema ahí es que obviamente si alguno de los betas acá es lo suficientemente cercano a cero, lo que va a ocurrir es que esto va a tender a indefinirse. Entonces, si es que algunos betas está cercano a cero, ustedes hagan el switch a distancia, a medir distancia en absoluta o convergencia absoluta, y una vez que están lo suficientemente lejos de cero, vuelvan a tratar de evaluar convergencia relativa. ¿Ok? Bien, ¿qué tipo de métricas de distancia podemos escoger? Bueno, la distancia más obvia es la distancia euclidiana, ¿no es cierto? Y la distancia euclidiana es simplemente agarrar cada uno de los betas de la iteración j menos cada uno de los betas en la iteración j menos 1 y sacar la suma de cuadrados de las diferencias de esas dos, del beta de la iteración j, del beta de la iteración j menos 1, y esa sería la distancia euclidiana. Entonces, le pedimos que el cuadrado de las distancias de cada uno de los betas sea menor que una tolerancia, por decir algo, 1 por e a la menos 5, por decir algo. O el promedio de las distancias sea menor que algo, 1 por e a la menos 5. O si es que estamos tomando la distancia en porcentajes, entonces que el porcentaje de esto sea menor que una tolerancia que la diferencia porcentual de cada uno de los betas al cuadrado, de la suma de cada uno de los betas al cuadrado, sea menor que una tolerancia dada. Una norma más exigente, y por lo tanto una norma que prefiero, es la subnorm. Y la subnorm es simplemente que definimos como distancia como la mayor de las distancias en valor absoluto. Entonces, por ejemplo, supongan que teníamos otra vez acá, que en el beta sub 1 de acá, la distancia entre el beta, la iteración j y la iteración j menos 1 es 1 por e a la menos 7, por decir algo, en valor absoluto, y acá es 1 por e a la menos 4, y acá es 1 por e a la menos 2, es decir, que acá ya estamos parecidos hasta en el séptimo decimal respecto a la iteración anterior, pero acá solamente hasta el, yo que sé, el tercer decimal, y acá solamente hasta el segundo decimal, por decir algo. Entonces lo que hacemos es agarramos la mayor de las distancias, que en este caso sería la de acá, que hemos llegado solamente a parecernos hasta el segundo decimal, y por lo tanto todavía no tenemos un valor menor a la tolerancia, si es que nuestra tolerancia, por ejemplo, es parecernos hasta el quinto decimal. Y por lo tanto, entonces, seguimos iterando hasta que todos los coeficientes, ya sea en distancia absoluta o distancia relativa, se parezca, la mayor de las distancias sea menor que el criterio de tolerancia que hemos escogido. Entonces, obviamente este criterio, el de subnorm, es más exigente que el de la norma cuadrática o la euclidiana. Y por lo tanto, debiésemos en principio privilegiar eso. Una cosa que es importante es que seamos claros respecto a cómo escogemos la tolerancia. Y la tolerancia acá, por ejemplo, si es que nosotros decimos, queremos que, yo qué sé, que la iteración j se parezca a la iteración j menos 1 hasta el decimal 25, por decir algo, o hasta el decimal 20, entonces lo que necesitamos asegurarnos, que dado que este es un método numérico, necesitamos asegurarnos que nuestra máquina tenga lo que se llama el machine epsilon, que es el mínimo número representable por la máquina, que sea mayor, entre comillas, que 1 por e a la menos 20. Entonces, por ejemplo, ustedes, eso quiere decir lo siguiente. Cuando el computador tiene un número que se llama el machine epsilon, que es el mínimo número representable. Entonces, si es que ustedes tienen un número que es más chico que ese, la máquina no lo va a poder distinguir y por lo tanto a ese número para la máquina va a ser como si fuese un cero. Y por eso se llama el machine epsilon. Es el mínimo número representable por una máquina. Todo lo demás para la máquina es como si fuese cero. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, si ustedes escogen un criterio de tolerancia que es más chico que el machine epsilon, o sea, que el mínimo número representable por la máquina, ustedes van a estar esperando hasta el año 4457
tratando de que esto converja, porque le van a pedir que trate de converger hacia el mínimo número representable por esta máquina. Se van a volver viejos intentando que eso ocurra. Y además, escoger un número, una tolerancia que sea menor que eso, es lo mismo que decir, quiero que sean idénticos los dos números. ¿Por qué? Porque para la máquina ese número es igual a 0. No sé si me sigue. Por lo tanto, entonces, tienen que asegurarse de entender cuál es el machine epsilon de su máquina y nunca pedirle una tolerancia más chica que el machine epsilon. Típicamente, un buen software, por lo tanto, descartemos Stata y similares, típicamente lo que hace es por defecto utiliza una tolerancia de 1 por e a la menos 5, 1 por e a la menos 6, típicamente. Los softwares más flojos, aunque podemos cambiar el criterio de tolerancia, típicamente escogen 1 por e a la menos 3, 1 por e a la menos 2, si es que están aburridos, ¿sí? Que se parezcan hasta el tercer decimal. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Ok, déjenme simplemente presentarles un último punto ahora y después y continuamos y terminamos este tema el martes, ¿ok? Bien, en la próxima clase. El último punto que quiero que veamos es el de concentración. Y concentración no quiere decir que vamos a meditar, que vamos a pensar las cosas, sino que quiere decir que vamos a poder representar un problema que es no lineal como una participación una partición de problemas. Una parte del problema va a ser lineal en alguna parte del vector de parámetros y la otra es no lineal en el vector de parámetros. Entonces, la gracia de hacer concentración es que vamos a poder reducir la parte no lineal del vector de parámetros. Les presento un ejemplo. En el ejemplo que tienen acá, por ejemplo, este primer ejemplo que tienen acá, yo qué sé. Si ven esta M es lineal en beta 1, es lineal en beta 2 y es no lineal solamente en beta 3. Lo que hace no lineal a M es que depende no linealmente de beta 3. Lo mismo ocurre acá. Es lineal en beta 1 M, es lineal en beta 2 y es no lineal en beta 3. ¿Sí? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, el problema que tenemos acá es que la parte que es no lineal, si supiésemos beta 3, podríamos hacer un OLS, porque conociendo beta 3, llamamos a x elevado a la beta 3 como si fuese nuestro z, nuestro regresor, y entonces tenemos beta 1 más beta 2z, y ese modelo es lineal en los parámetros, y por lo tanto a ese modelo le podemos hacer un OLS de la vida sin ningún inconveniente. Lo mismo ocurre en esta especificación. Esto es lineal en beta 1, lineal en beta 2 y es no lineal en beta 3. Y por lo tanto, entonces nuestro problema acá está en que tenemos solamente una parte del vector de parámetros que es no lineal. Y por lo tanto, ahí podríamos aplicar concentración. ¿Y qué podemos hacer con concentración? Entonces, simplemente distinguir que esta nuestra m la podemos expresar como una función que es lineal en un vector de parámetros y no lineal solamente en parte del vector de parámetros. Entonces tenemos que nuestro vector de parámetros total lo partimos en una parte que puede expresarse como una parte que es lineal en el vector de parámetros y solo una parte, ojalá más pequeña, que es no lineal en el vector de parámetros. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, ¿ok? Acá debería decir delta. Delta es un escalar. ¿Sí? La parte no lineal es, muchas veces lo que ocurre, como en los ejemplos que les he presentado, es que la parte que es no lineal es solamente un parámetro. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si es que podemos particionar el problema de este modo, podemos resolver este problema secuencialmente. Minimizar la suma de cuadrados residuos respecto a beta es lo mismo que minimizar una minimización anterior, que es, por ejemplo, minimizar escogiendo el delta luego de haber escogido el gamma dado un delta. Esa es la gracia. Entonces, la historia acá es que, por ejemplo, nos damos un valor de delta, ¿sí? Dado el valor de delta, lo que ocurre es que esta función se ha vuelto lineal en gamma y por lo tanto puedo hacer un estimador de OLS para obtener un estimador de gamma. Entonces voy a obtener un estimador de gamma condicional en un valor de delta que me he dado. En el ejemplo que teníamos antes, lo que tendríamos sería simplemente que acá, por ejemplo, nos damos beta 3 igual a 4, por decir algo. Entonces, dado que beta 3 igual a 4, entonces toda esta parte acá, perdón, todo este terminito de acá, todo el término de acá, toda esta parte de acá, la conocemos y le llamamos esto z. Y por lo tanto, dado este z, que depende del valor de beta 3 que nos hemos dado, podemos encontrar un estimador de beta 1 y de beta 2 simplemente haciendo un OLS de y contra una constante y z, que sería este regresor que depende de beta 3. Y con eso obtenemos un estimador de beta 1 y de beta 2. ¿Qué hacemos después? Bueno, nos damos otro valor de beta 3
Y con ese nuevo valor de beta 3 podemos hacer otro LS, otro LS, otro LS, otro LS. La gracia de haber hecho eso es que ahora podemos hacer simplemente una grilla, por ejemplo, sin tener que hacer la optimización, sin tener que hacer Gauss-Newton, sin tener que hacer métodos iterativos. Nos damos distintos valores de este delta y con esos distintos valores de este delta podemos hacer OLS en cada caso. Y lo que hacemos entonces es que ahora encontramos cuál es el valor que minimiza esta expresión dado el valor de delta y el estimador de gamma que tenemos acá, y lo que hacemos es vamos escogiendo el valor de delta que nos entregue la minimización en este caso. Y obviamente acá la gracia es que podemos hacer una grilla relativamente fina en delta y hacer muchos OLS bastante rápido, es obvio que podemos hacer esto bastante rápido, y escoger el valor de delta más chico y nos quedamos con ese valor de delta y el valor de gamma gorro asociado a ese delta. Y a ese lo llamamos beta gorro. O si quieren, podemos utilizar esos valores como condiciones iniciales para hacer nuestro Gauss-Newton. Y entonces la gracia de haber hecho eso es que ahora vamos a tener una muy buena idea de cuál es un buen tincazo o un buen guess inicial con el cual partir. Entonces podemos hacer una grilla que ni siquiera sea tan fina, pero que nos permite escoger mejores valores iniciales. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Les pareció? Ok. Entonces, sigamos. ¿Qué podemos hacer también? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Una vez que nosotros hayamos obtenido el estimador por cualquiera de las razones que hemos discutido, podríamos estar interesados en hacer inferencia respecto al vector de parámetros. Podríamos, por ejemplo, intentar testear algo respecto a un vector de parámetros. Para hacer eso, y si queremos utilizar el método delta y no queremos utilizar, por ejemplo, otros métodos asintóticos como asintóticamente equivalentes como Lagrange Multiplier o Likelihood Ratio Test, si queremos hacer, por ejemplo, un test de Wald. Entonces, una cosa que necesitamos para poder hacer el test de Wald es computar la matriz de varianzas y covarianzas del beta gorro. Y obviamente, como ustedes se darán cuenta, vamos a derivar esto con más calma cuando veamos estimadores extremos al final del semestre, pero una cosa que debiésemos tomar en cuenta es que obviamente como el estimador de mínimos cuadrados no lineales es simplemente un estimador OLS a un modelo transformado, una vez que hemos convergido al estimador de mínimos cuadrados no lineales, después de haber hecho esta iteración, el estimador de mínimos cuadrados no lineales va a ser un estimador OLS de un modelo transformado. Y por lo tanto, entonces, la matriz de varianzas y covarianzas de ese estimador va a ser simplemente la matriz de varianzas y covarianzas del estimador OLS transformado evaluado en ese beta gorro. Y por lo tanto, entonces, no es, es como intuitivo concluir que la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de nonlinear squares va a ser simplemente sigma cuadrado por x transpuesta x inversa, pero el x transpuesta x inversa es del modelo transformado, donde el x era el x estrellita, que hemos dicho que era simplemente la matriz de jacobianos, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, la matriz de varianzas y covarianzas va a ser sigma cuadrado por z transpuesta z inversa, donde el z era la matriz jacobiana evaluada en el beta gorro. ¿Sí? Y con eso entonces podemos hacer inferencia sin ningún inconveniente. ¿Sí? Obviamente ustedes dirán, bueno, si no conozco el sigma cuadrado, bueno, si no conozco el sigma cuadrado, ustedes simplemente lo que hacen es utilizan el estimador de sigma cuadrado Olita o el estimador de sigma cuadrado Gorro. Cualquiera de esos estimadores va a ser asintóticamente equivalente y con eso tienen el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas del beta gorro. ¿Sí? Luego de hacer eso, todo lo demás que han discutido en sus cursos de econometría convencional va a funcionar, siempre y cuando obviamente tengan un proceso, un modelo estacionario, ¿no es cierto? Si es que, por ejemplo, tienen algún tipo de no estacionalidad, puede ser que la teoría asintótica difiera, como ha ocurrido en el caso de Dickey-Fuller y demás, por ejemplo, pero si tienen un proceso que es estacionario, entonces vamos a mostrar que el estimador de mínimos cuadrados no lineales también va a ser Omicron T a la menos un medio, va a ser la tasa de convergencia convencional, y si queremos testear la hipótesis nula, una hipótesis nula, por ejemplo, para un solo valor del vector de parámetros, una hipótesis lineal, entonces simplemente Q transpuesta beta gorro menos nuestra hipótesis, dividido el estimador de la varianza, la desviación estándar de eso, que va a ser esta expresión de acá, ¿no es cierto? Y eso, en principio,
se distribuye como una T de Student con T menos K grados de libertad, siempre y cuando que los errores sean normales. Si los errores no son normales, asintóticamente esto va a converger a una normal 0,1 y típicamente es mejor tomar eso como una aproximación normal 0,1. Lo mismo ocurre si es que hacemos un test F o si es que hacemos un test chi cuadrado. La idea básicamente es que asintóticamente el test más razonable es el chi cuadrado, el test F requiere imponer y asumir el supuesto de normalidad. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, todos los test que han visto ustedes en su curso de econometría 1 y que vamos a repasar un poco rápidamente cuando veamos estimadores extremos nuevamente, va a ser válido. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo todos? Bien. Sebastián, Melanie, Alberto, Alejandra, Pedro, ¿todos de acuerdo? Muy bien. Excelente. Perfecto. Bien. Quiero ahora presentarles un pequeño problema del cual vamos a discutir y este problema vamos a ver que se va a presentar, va a ser un nuevo amigo que vamos a tener y que se va a presentar con cierta recurrencia cuando estemos intentando, cuando estemos evaluando tópicos avanzados, por ejemplo, cuando veamos modelos de umbrales, de quiebres estructurales, etc. Vamos a ver que el mismo problema se va a presentar en varios contextos y por lo tanto es importante que entendamos cuál es el problema que tenemos. ¿Ok? Supongamos que tenemos un modelo en el cual tenemos que la esperanza condicional de y en X puede expresarse como una función que es, por ejemplo, lineal en un conjunto de regresores, puede ser no lineal, pero asumamos que la parte que es no lineal en el conjunto de parámetros es tal que, por ejemplo, depende de este beta sub 2 transpuesta y una función que es no lineal en un conjunto de parámetros, que es justamente algo de lo que hemos discutido cuando hemos visto concentración. Y, por ejemplo, déjenme presentarles el ejemplo de esta historia, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que tienen es que, en estas expresiones que les he presentado, este caso es justamente el que estamos discutiendo, ¿no es cierto? Tienen que esto es lineal y la parte que es no lineal les está acá. La parte que es no lineal en este otro ejemplo está de acá, la parte que es no lineal en este otro ejemplo es esta de acá. ¿Sí? Y acá también hay una parte que es no lineal. Este es un poquito más complicado porque acá esto, además de ser no lineal en el vector de parámetros, no es diferenciable en este caso, porque esta es una función indicador. Entonces, esto quiere decir que no es diferenciable respecto a beta 3. Y acá vamos a tener que utilizar métodos iterativos distintos a Gauss-Newton para poder encontrar el estimador en esos casos. Pero déjenme presentarles el ejemplo que les estaba queriendo discutir. Supongamos que yo tengo un modelo que puede expresarse de este modo, que hay una parte que hay un vector de parámetros que es no lineal, pero hay una parte que depende de este beta sub 2. Supongan que yo quiero testar la hipótesis nula que beta sub 2 es 0. Si yo quiero testar la hipótesis nula que beta sub 2 es 0, ¿qué va a ocurrir? Que bajo la hipótesis nula, lo que ocurre es que la función m va a dejar de depender de delta. ¿Ven? Ha dejado de depender de delta. ¿Por qué? Porque cuando beta 2 es 0, toda esta parte de acá se hace 0. ¿Sí? Esto es exactamente lo que ocurría en este ejemplo que teníamos acá, en los ejemplos que teníamos acá. ¿Sí? Si beta 2 es 0, esta m dejó de depender de beta 3. Si beta 2 es 0, m dejó de depender de beta 3. Si beta 2 es 0, m dejó de depender de beta 3. Si beta 4 es 0, m dejó de depender de beta 3. Y por lo tanto, entonces, como ven, en todos estos ejemplos hay este inconveniente. Si yo estoy interesado, todo va a funcionar bien, lo que acabamos de hacer acá va a funcionar bien, todo va a funcionar bien en todos los casos, excepto en el caso en el que quiero testear la hipótesis nula, en que algún parámetro o conjunto de parámetros igual a 0, y cuando esa hipótesis nula es cierta, es decir, cuando impongo esa hipótesis nula, ocurre que algunos parámetros no están identificados. En este caso, los deltas no están identificados. Entonces, si beta 2 es 0, da lo mismo cuánto vale delta. No estoy intentando ni siquiera testear algo respecto a delta. Delta puede valer 457 millones, delta puede valer menos 457 mil, delta puede valer 8.47 por e a la menos 53, no sé, puede valer cualquier cosa delta. Si beta 2 es 0, delta no está identificado. Y si delta es un parámetro sobre el cual no estamos queriendo testear la hipótesis nula, pero bajo la hipótesis nula ese parámetro o ese vector de parámetros, ese conjunto de parámetros no está identificado,
entonces lo que va a ocurrir es que lamentablemente para testear esta hipótesis nula no vamos a poder utilizar la teoría asintótica convencional. Los test esos que eran T de student o normales, o los test que eran chi cuadrado, convencionalmente, cuando yo quiero testear una hipótesis nula que hace que bajo la nula otros parámetros no estén identificados, la distribución asintótica de estos tests no va a ser la convencional, no va a ser normal o no va a ser chi cuadrado, dependiendo del test que estamos haciendo. Y por lo tanto, entonces, en esos casos vamos a tener que recurrir a una teoría asintótica no estándar, y vamos a tener que recurrir típicamente a técnicas de simulación para encontrar cómo poder testear esta hipótesis nula. Entonces les pido que recuerden este caso puntual, porque este caso puntual es justamente un caso que va a reaparecer con alguna frecuencia, y vamos a discutir cómo testeamos este tipo de hipótesis cuando estemos discutiendo ese tema. Y obviamente eso les va a servir para testear esta misma hipótesis en este contexto también. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué ocurriría si es que, por ejemplo, tengo una estructura de los errores tales que, por ejemplo, yo tengo potencialmente heterogeneidad y autocorrelación? Entonces, la gracia de esto es que yo puedo utilizar simplemente lo mismo que he hecho en mínimos cuadrados ordinarios, exactamente lo mismo que he hecho en mínimos cuadrados ordinarios, lo puedo utilizar para generalizar esto para GLS o mínimos cuadrados generalizados o mínimos cuadrados generalizados admisibles. Seguramente han visto en su curso de econometría 1 que si es que yo tengo el modelo de mínimos cuadrados generalizados, puede entenderse como un modelo OLS a un modelo transformado, en el que lo que hago es premultiplicar la matriz omega, era la matriz de varianza y covarianza de los errores, que podría ser distinta a una matriz diagonal, si es que tengo autocorrelación, y podría ser distinta a una matriz en la cual los componentes de la diagonal principal son todos iguales, si es que tengo heteroelasticidad. Y por lo tanto, entonces yo puedo descomponer la matriz de varianza y covarianzas, y en realidad la inversa de la matriz de varianza y covarianzas, en una matriz P, tal que P transpuesta por P me reproduzca la matriz omega inversa. Y al hacer eso, entonces, yo puedo agarrar y premultiplicar por P a la expresión que tenía acá, y con eso voy a acabar con un estimador OLS a un modelo transformado. Entonces, yo puedo hacer non-linear GLS haciendo lo siguiente: haciendo un OLS transformado al modelo transformado de non-linear least squares. Recuerden que acá tenía un modelo que Gauss-Newton era simplemente OLS, un modelo transformado, que era la aproximación resultaba de la aproximación de primer orden a n, ¿no es cierto? Y con eso hacía el estimador de non-linear least squares. Si además yo tengo que los errores son potencialmente heteroscedásticos y tienen autocorrelación, y yo conozco omega, entonces yo podría además premultiplicar por P a esta expresión de acá, y esta expresión de acá, y voy a obtener unos errores que van a ser homocedásticos y no van a tener autocorrelación. Y a ese le hago un nuevo OLS. Y entonces tendría lo que llamaríamos el non-linear GLS, que sería un proceso iterativo en que hacemos Gauss-Newton al modelo transformado del modelo transformado, si me sigue. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, hacer GLS es más o menos lo mismo que hubiésemos hecho en el caso de OLS, solo que hacemos Gauss-Newton al modelo transformado del modelo transformado. Y con eso encontramos el estimador de GLS. Si no conocemos el omega, ¿qué hacemos? Bueno, si no conocemos el omega, lo que hacemos es simplemente una de dos. Podemos simplemente, si tenemos heteroelasticidad, simplemente utilizar una matriz consistente con heteroelasticidad, hacer lo mismo que hubiésemos hecho en el caso de OLS. Y si es que tenemos potencialmente autocorrelación, lo que podemos hacer es utilizar una matriz de varianza y covarianzas HAC también, ¿cierto? O sea que lo que quiero decir con esto es que todo lo que hemos discutido o todo lo que han visto en sus cursos de econometría 1 para lidiar con heterogeneidad y o autocorrelación, pueden utilizarlo también acá. Si es que conocen omega, lo que hacen es simplemente utilizan la información que tienen de omega para obtener el estimador GLS. Si no conocen omega, pero saben la forma de omega, pueden obtener un estimador de omega, y con ese estimador de omega obtienen el estimador de feasible GLS o de mínimos cuadrados analizados admisibles. Y si es que no conocen omega y no conocen la forma de omega, lo más seguro es utilizar el estimador
mínimos cuadrados no lineales, pero para hacer inferencias saben que tienen problemas porque la matriz de varianzas y covarianzas requiere de la fórmula sándwich que depende de omega. Y por lo tanto podrían obtener un estimador consistente de la matriz de varianzas y covarianzas utilizando una matriz de varianzas y covarianzas a la White o la matriz de varianzas y covarianzas Hack, por ejemplo, como la de New y West, ¿no es cierto? Que seguramente han visto en su curso de econometría 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos vieron esto en su curso de econometría 1? Pedro, Eduardo, Alberto, sí, perfecto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todo lo que han visto en términos de OLS nos va a servir para poder analizar contextos más generales en los cuales tengamos no linealidades y en los cuales podemos potencialmente también tener heteroscedastidad y o autocorrelación.